Lo hiciste bien. Cambiaste el aceite, eliminaste el gluten, redujiste el azúcar, empezaste a comer más verdura, más fibra, menos ultraprocesados. Hiciste exactamente lo que se supone que había que hacer. Y sin embargo, 20 minutos después de cada comida, el abdomen se tensa, el malestar regresa, la hinchazón aparece como si nada hubiera cambiado, como si todo ese esfuerzo no hubiera servido de nada. Eso no es hipocondría, no es ansiedad, no es que estés comiendo mal sin darte cuenta. Es una señal fisiológica concreta y tiene una causa raíz que casi ningún médico tiene tiempo de explicarte en una consulta de 3 minutos. Piénsalo conmigo. Cuando un filtro lleva años acumulando sedimento, no basta con cambiar el agua que entra. El filtro sigue obstruido. El sistema sigue funcionando mal. Y lo mismo ocurre con el intestino inflamado. Puedes cambiar la dieta por completo y el intestino seguirá reaccionando. Porque el problema ya no está en lo que comes hoy. Está en el estado del sistema que lo procesa. La dieta cambió. El intestino todavía no. Soy el doctor Andrés Belmonte, coloproctólogo, cirujano especialista en enfermedades del intestino, recto y ano, y creador de uno de los canales médicos más importantes del mundo hispano. Aquí solo traemos información basada en la ciencia, sin especulaciones, sin intereses de laboratorios farmacéuticos. Solo la verdad que mereces escuchar. Si esta es la primera vez que me ves y quieres seguir recibiendo información así, sin filtros, sin laboratorios detrás, suscríbete ahora. Es completamente gratis. Y si lo que escuchaste hasta aquí ya te pareció útil, dale like antes de continuar. Eso me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás viendo hoy? ¿México? ¿Colombia? ¿Argentina? ¿Chile? ¿España? Quiero saberlo. Ver desde dónde llega esta información siempre me alegra el día. El doctor Emerald Meyer, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, lleva décadas documentando algo que la medicina convencional todavía no ha integrado del todo en la práctica clínica. La mucosa intestinal y la microbiota pueden permanecer en estado inflamatorio crónico incluso cuando los estímulos dietéticos ya fueron eliminados. El sistema nervioso entérico tiene memoria propia, y esa memoria no se borra en semanas simplemente porque el menú cambió. En este vídeo te voy a explicar los 3 mecanismos que mantienen la inflamación activa aunque la dieta ya sea correcta, y lo que puedes hacer con cada uno de ellos, de forma concreta, con tiempos reales y señales medibles de mejoría. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el protocolo de 21 días que utilizo con mis pacientes de consultorio para restaurar la mucosa intestinal desde adentro, algo que normalmente solo comparto en consulta privada y que hoy, de forma completamente gratuita, es tuyo. Hay un error que veo con frecuencia en consulta, y no es culpa del paciente. Es culpa de cómo se explica la salud intestinal en la medicina convencional. La mayoría de las personas que llegan a mi consultorio con inflamación persistente después de comer ya hicieron algo bien. Identificaron un alimento que les hacía daño y lo eliminaron. El problema está en lo que viene después. En creer que eliminar el estímulo es suficiente para que el tejido dañado se regenere solo. Y no lo es. La mucosa intestinal, cuando estuvo expuesta durante meses o años a irritantes crónicos, antiinflamatorios, alcohol, harinas refinadas, estrés sostenido, desarrolla un estado que en medicina llamamos hiperpermeabilidad intestinal, o sea, una condición en la que la pared del intestino pierde su capacidad de actuar como barrera selectiva. Es como retirar la espina del pie. El dolor baja, pero la infección ya está adentro. El estímulo desapareció. El daño todavía no. Mira qué interesante. La pared intestinal está recubierta por una capa de células unidas entre sí por estructuras llamadas uniones estrechas, tight junctions en la literatura científica, es decir, pequeños cierres moleculares que controlan qué pasa al interior del cuerpo y qué se queda afuera. Cuando esas uniones se debilitan por inflamación sostenida, por disbiosis, o sea,
por un desequilibrio en las bacterias del intestino o por estrés crónico, el intestino deja de filtrar correctamente. Partículas que deberían quedarse en el tubo digestivo, fragmentos de bacterias, proteínas parcialmente digeridas, lipopolisacáridos, que son componentes de la pared de ciertas bacterias, pasan al torrente sanguíneo y activan una respuesta inmune sistémica, es decir, una inflamación que ya no es local, sino general. Esa es la inflamación que el espectador siente después de comer, aunque el alimento en sí ya no sea el problema. El intestino no está reaccionando a la comida de hoy, está reaccionando al daño de antes. Y detalle importante, esa permeabilidad aumentada no aparece en una analítica de sangre estándar. La proteína C reactiva puede estar ligeramente elevada. La calprotectina fecal puede estar en el límite, pero el médico de 3 minutos no conecta esos valores con la distensión postprandial que el paciente lleva meses describiendo. Hace unos meses llegó a mi consultorio una señora de 62 años, de Guadalajara. Llevaba 18 meses con distensión abdominal después de cada comida, sin importar lo que comiera. Había eliminado el gluten, la lactosa y los ultraprocesados. Sus análisis estaban, según le dijeron, dentro del rango normal. Había visto a 4 médicos. Todos le dijeron lo mismo: estrés. Lo que ninguno había medido era el estado de su mucosa, y lo que ninguno le había preguntado era algo tan simple como esto: ¿cuántos años había tomado antiinflamatorios para el dolor de rodilla antes de que empezara todo esto? 11 años. 11 años de ibuprofeno, que nadie había conectado con la inflamación intestinal, que la tenía sin respuesta desde hacía año y medio. Lo que la dieta limpia no repara sola, lo puede reparar en combinación con 3 ajustes específicos que aplico con mis pacientes. El primero es glutamina en polvo, un aminoácido que actúa como combustible directo del enterocito, es decir, de la célula que forma la pared intestinal. 5 gramos disueltos en agua, en ayunas, durante 21 días. El segundo es caldo de huesos casero, 2 tazas al día durante las primeras 2 semanas. Aporta colágeno tipo 2 y glicina, 2 estructuras que intervienen directamente en la reparación de esas uniones estrechas que el intestino perdió. El tercero no es algo que se agrega, sino algo que se elimina temporalmente: el alcohol y los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, durante ese mismo periodo. Son los 2 agentes que más daño hacen a la mucosa y que casi nadie conecta con la inflamación postprandial que siente todos los días. La señal de mejora que deben buscar al día 14 es concreta. La distensión tarda más en aparecer después de comer y es menos intensa que antes. Al día 21, muchos pacientes pueden comer alimentos que antes les generaban malestar sin la misma reacción. No es magia, es restauración fisiológica activa, porque el cuerpo tiene capacidad de repararse cuando se le dan las condiciones correctas y se eliminan los obstáculos que lo bloquean. Pero hay algo más, algo que veo en consultorio con una frecuencia que ya no me sorprende, pero que sigue sorprendiendo a mis pacientes cuando se lo explico. Porque incluso después de restaurar la mucosa, hay personas que siguen con inflamación postprandial. Y la razón está en algo que vive adentro del intestino. En millones de organismos que cambian la dieta, nunca alcanzó a reorganizar. Hay un patrón que se repite en consulta con una regularidad que ya no me sorprende. El paciente tomó antibióticos hace 1, 2 o 3 años. Quizás para una infección urinaria, quizás para una neumonía, quizás para algo que en ese momento parecía menor. Después vino otra infección, otro ciclo de antibióticos. O usó inhibidores de bomba de protones durante meses para controlar el reflujo, o atravesó un periodo largo de estrés sostenido, un duelo, un conflicto familiar, una jubilación difícil. En cualquiera de esos escenarios, la microbiota intestinal sufrió una alteración en su composición que no se corrige sola con el tiempo, y que tampoco se corrige simplemente comiendo mejor. Eso es lo que casi nadie explica. El intestino puede recibir alimentos óptimos, fibra, verduras, legumbres, fermentados,
y aún así procesar mal, inflamar y generar malestar después de cada comida. Porque las bacterias encargadas de fermentar correctamente esa fibra, de producir butirato, de regular la respuesta inmune local, ya no están en la proporción que deberían. La dieta cambió. La microbiota todavía no. Cuando la microbiota está equilibrada, fermenta la fibra dietética y produce ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, propionato y acetato. El butirato, es decir, el ácido graso que más interesa en este contexto, es el combustible principal de los colonocitos, que son las células del intestino grueso, y tiene efecto antiinflamatorio directo sobre la mucosa. Cuando la microbiota está en disbiosis, o sea, cuando su composición se alteró y las bacterias beneficiosas perdieron terreno frente a las proinflamatorias, esa fermentación se vuelve caótica. Produce gases en exceso, genera metabolitos que activan la inflamación y reduce drásticamente la producción de butirato. El resultado práctico es que el espectador puede estar comiendo exactamente los alimentos correctos y, sin embargo, esos mismos alimentos generan inflamación, porque el sistema que debería procesarlos ya no funciona como antes. No es moda, es fisiología. Quiero hacer una pausa para hacerte un pedido. Si lo que estás aprendiendo aquí te está siendo útil, dale like ahora. Este canal es mío, pero también es tuyo. Es información gratuita que la industria no quiere que tengas, y cada like ayuda a que llegue a más personas que la necesitan. Y detalle importante sobre los probióticos, porque aquí hay una trampa en la que cae mucha gente. El mercado de probióticos creció de forma exponencial en los últimos años, y con él creció también la frustración de personas que tomaron probióticos durante meses sin notar ninguna diferencia. La razón es técnica. No todos los probióticos comerciales contienen las cepas con evidencia clínica para disbiosis post-antibiótico o para inflamación postprandial persistente. Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium longum y Lactobacillus plantarum 299V son cepas con respaldo en estudios multicéntricos realizados en centros serios de Estados Unidos, Europa y Japón para restauración de microbiota. El probiótico genérico de farmacia, ese que viene en cápsulas sin especificar cepa ni concentración, puede contener organismos con cero evidencia para el problema específico que el espectador tiene. Mucho cuidado con esto. El proceso de recomposición microbiana sigue un orden fisiológico que casi nadie explica, y el orden importa. Durante los primeros 5 días, el objetivo es eliminar los alimentos que sostienen activamente a las bacterias proinflamatorias que predominan en la disbiosis. Azúcar refinada, alcohol, harinas blancas y aceites de semillas industriales como el de girasol o el de maíz refinado. No porque sean malos en abstracto, sino porque mientras esos alimentos estén presentes, las bacterias que se quieren desplazar siguen teniendo sustrato para crecer. A partir del día 6 se introduce la segunda parte: alimentos fermentados en pequeñas cantidades como fuente directa de bacterias beneficiosas con su propio sustrato alimentario. Kéfir natural sin azúcar, chucrut casero sin pasteurizar, yogur de leche entera sin aditivos. Pequeñas cantidades al principio, 2 o 3 cucharadas al día, para que el intestino los tolere sin reacción. Y en paralelo, durante los 14 días completos, se sostiene el consumo de almidón resistente, que es la forma de fibra que las bifidobacterias, las bacterias más importantes para la salud intestinal a largo plazo, utilizan como alimento preferencial. Plátano verde ligeramente cocido. Arroz blanco enfriado al menos 6 horas después de la cocción. Lentejas bien cocidas y enfriadas. Alimentos comunes, accesibles, sin costo adicional. La señal de mejora que hay que observar es concreta y aparece en la primera semana. Reducción visible de gases y distensión, especialmente en las horas posteriores al almuerzo. Si al 7º día el abdomen responde diferente después de comer, la microbiota está respondiendo al protocolo. Si no hay cambio, el origen del problema es más probablemente mucoso, y el protocolo del capítulo anterior es el camino correcto. Lo que viene ahora es lo más importante de este vídeo, y te pido que te quedes, porque esto es lo que ningún médico tuvo tiempo de explicarte en consulta. Hay pacientes que hicieron todo bien,
restauraron la mucosa, recompusieron la microbiota, cambiaron la dieta, y la inflamación postprandial persiste. En esos casos, el origen no está ni en la pared del intestino ni en las bacterias que viven adentro. Está en algo que va mucho más arriba y que conecta el intestino directamente con el cerebro. Hay pacientes que hicieron todo bien, restauraron la mucosa, recompusieron la microbiota, eliminaron los irritantes, introdujeron los fermentados. Y la inflamación postprandial persiste. Cuando eso ocurre, el origen no está ni en la pared del intestino ni en las bacterias que viven adentro. Está en el sistema nervioso autónomo. Y esa es la explicación que casi nunca llega en una consulta convencional. El intestino tiene su propio sistema nervioso. Se llama sistema nervioso entérico y cuenta con más de 500 millones de neuronas, según la investigación del Dr. Michael Gershon en la Universidad de Columbia. Es decir, el intestino no espera instrucciones del cerebro para funcionar. Tiene capacidad de procesar información, de tomar decisiones digestivas y de generar respuestas por sí mismo. Pero está en comunicación constante con el cerebro a través del nervio vago, que es el canal principal de ese diálogo. Cuando una persona vivió meses o años de estrés sostenido, dolor crónico, ansiedad o insomnio acumulado, ese eje se recalibra en modo de alerta permanente. Y el intestino en modo de alerta procesa los alimentos de forma completamente diferente. Acelera o frena el tránsito intestinal, altera la secreción de enzimas digestivas, amplifica la percepción de malestar postprandial. El problema no está en la comida, está en el estado del sistema que la recibe. Mira qué interesante. Existe un fenómeno documentado en la literatura científica que se llama hipersensibilidad visceral, o sea, una condición en la que el intestino percibe estímulos completamente normales, como una distensión natural que ocurre después de cualquier comida, como si fueran dolorosos o amenazantes. No es psicológico en el sentido de está en su mente. Es una alteración funcional real del umbral de percepción del sistema nervioso entérico. El espectador que siente malestar después de comer una comida pequeña y aparentemente inocua, que no tiene diagnóstico de ninguna enfermedad orgánica, que ya cambió la dieta y sigue exactamente igual, ese espectador muy probablemente tiene hipersensibilidad visceral. Esto no es normal, pero es mucho más común de lo que los médicos reconocen en consulta. Y tiene solución práctica. El nervio vago es el puente entre el cerebro y el intestino. Cuando está activo en modo parasimpático, es decir, en modo de relajación, digestión y recuperación, el intestino produce más enzimas digestivas, tiene mejor motilidad y genera menos inflamación postprandial. Cuando está inhibido por el estrés crónico, la respuesta es exactamente la contraria. Menos enzimas, peor motilidad, mayor sensibilidad al malestar. Y aquí está la revelación que cambia todo para muchas personas. El nervio vago se puede activar de forma voluntaria. No con medicamentos, no con suplementos, con respiración. La respiración diafragmática lenta. 4 segundos de inhalación por la nariz, 6 segundos de exhalación lenta por la boca, activa el nervio vago en menos de 90 segundos. No es meditación, no es bienestar en abstracto, es fisiología aplicada con mecanismo documentado en unidades de gastroenterología funcional. Practicada durante 5 minutos antes de cada comida principal durante 10 días consecutivos, reduce significativamente la percepción de malestar postprandial en pacientes con hipersensibilidad visceral. 5 minutos antes de sentarse a comer, sin pantallas, sin conversaciones difíciles, solo la respiración que le dice al sistema nervioso que puede bajar la guardia, que lo que viene es alimento, no amenaza. Y antes de aplicar cualquier suplemento adicional o eliminar otro alimento más, hay una prueba simple que el espectador puede hacer esta misma semana. Durante 5 días consecutivos, comer en silencio, sin pantallas, sin revisar el teléfono, sin discusiones durante la comida. Masticar despacio, mínimo 20 veces por bocado, porque la digestión empieza en la boca y no en el estómago.
sentarse 10 minutos después de comer sin levantarse ni moverse. Si al 5.º día la intensidad de la inflamación postprandial redujo de forma notable, el eje intestino-cerebro está involucrado en el problema. Si no cambió nada, el origen es más probablemente mucoso o microbiano, y los protocolos de los capítulos anteriores son el camino. El cuerpo avisa antes de enfermar. A veces, solo hay que saber qué preguntarle. Guarda esto en tu memoria, porque en la conclusión vas a entender por qué el orden en que se abordan estos 3 mecanismos importa tanto como los mecanismos mismos, y por qué tratar en el orden equivocado puede prolongar el problema durante meses sin resolverlo. Si llegaste hasta aquí, probablemente es porque algo de lo que escuchaste hoy lo reconociste en tu propio cuerpo. Y quiero que te quedes con algo muy claro antes de cerrar este vídeo. Si hiciste los cambios correctos y sigues sintiéndote igual, no fallaste. El sistema todavía no fue restaurado. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El doctor Mark Hyman, referente de la medicina funcional, describe con precisión algo que la medicina convencional todavía no ha integrado del todo. Eliminar el factor de daño no es lo mismo que restaurar la función. Dejar de fumar no deshace el daño pulmonar acumulado. Eliminar el gluten no regenera la mucosa intestinal que estuvo expuesta durante años. La abstención es el primer paso, necesario, pero no suficiente. La restauración necesita intervención activa, con dirección y con orden. Y el orden importa. Ese es el mensaje central de este vídeo. Los 3 mecanismos que mantienen la inflamación activa después de cambiar la dieta, la mucosa que no se regeneró, la microbiota que quedó desconfigurada, el sistema nervioso que sigue en alerta, no se tratan de forma simultánea ni aleatoria. Se tratan en secuencia, porque cada uno condiciona al siguiente. Una microbiota que intenta recomponerse sobre una mucosa todavía permeable va a tener dificultades para prosperar. Un eje intestino-cerebro en modo de alerta va a amplificar cualquier señal digestiva, incluso cuando la mucosa y la microbiota ya están mejorando. Tratar en el orden equivocado no es un error menor. Es la razón por la que muchas personas pasan meses haciendo cosas correctas sin ver resultados. Primero, evaluar y restaurar la mucosa intestinal con glutamina, caldo de huesos y eliminación de antiinflamatorios y alcohol durante 21 días. Segundo, recomponer la microbiota con el protocolo de 14 días, eliminando el sustrato de las bacterias proinflamatorias en los primeros 5 días e introduciendo fermentados y almidón resistente a partir del 6º. Tercero, atender el eje intestino-cerebro con respiración diafragmática antes de comer y condiciones de calma durante la comida durante 10 días consecutivos. Ese es el orden. Esa es la secuencia que tiene respaldo clínico. Ahora, mucho cuidado con algo importante. Este protocolo no es adecuado para todas las personas en todas las circunstancias. Si tienes enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa activa, cualquier cambio en el protocolo intestinal debe hacerse bajo supervisión médica directa. La mucosa en esos casos tiene una dinámica inflamatoria diferente que requiere criterio clínico especializado. Si estás en tratamiento con inmunosupresores o corticosteroides, la introducción de fermentados como el kéfir o el chucrut debe consultarse primero con tu médico, porque el efecto sobre el sistema inmune puede ser impredecible en ese contexto. Si tienes insuficiencia renal crónica, la glutamina en polvo no es apropiada sin evaluación previa, porque su metabolismo genera carga adicional sobre el riñón. Y si llevas más de 3 semanas con distensión abdominal severa, dolor postprandial intenso o cambios en el tránsito intestinal que no mejoran con ningún ajuste, ese no es el momento para protocolos de autogestión. Es el momento de consultar con un especialista que puede evaluar lo que los análisis estándar no muestran. Los estudios sobre inflamación crónica de bajo grado documentan con claridad que la persistencia de síntomas postprandiales, después de corregir la dieta, es un patrón clínico reconocido, no una rareza, no una hipocondría, no cosa de nervios. Tiene nombre, tiene mecanismo y tiene protocolo de resolución conocido. Lo que falta, casi siempre,
No es voluntad ni información general. Es precisión en el diagnóstico y orden en la intervención. No tengo ningún vínculo con laboratorios. No recibo dinero de la industria farmacéutica. Todo lo que compartí hoy es lo mismo que le digo a mis pacientes en consultorio, con el mismo nivel de detalle, con la misma honestidad. Mi único objetivo es traerte información de calidad, como si fuera la consulta gratuita que mereces tener. Comparte este vídeo con tu familia, no con cualquiera, con tu familia, porque lo que aprendiste hoy puede cambiarle la salud a alguien que amas y que lleva meses buscando una respuesta que nadie supo darle con claridad. El intestino nunca miente, y cuando sigue hablando después de que hiciste los cambios correctos, es porque todavía tiene algo que decirte. Ahora sabes escucharlo. Que Dios los bendiga a todos.